Hola, soy Javier Alcántara y esto es Radio L, un podcast de español como lengua extranjera de nivel intermedio en el que puedes sumergirte en un lenguaje real, pero también comprensible, y entretenerte al mismo tiempo que aprendes español. El episodio de hoy forma parte de una colaboración muy especial porque hoy voy a presentar la versión en español de un episodio de mi podcast favorito para practicar inglés y que ha sido además una gran influencia para mí y también para Radio L. Se trata del podcast English Learning for Curious Minds de Leonardo English. Ya os conté un montón de detalles de Leonardo English en el último episodio. El autor del podcast se llama Alistair Bach. Muchísimas gracias de nuevo, Alistair, por hacer posible esta colaboración. Y es que me hace además especial ilusión anunciar que también hoy en Leonardo English se va a publicar una versión en inglés con contenido de Radio L. Se trata de un resumen de la miniserie de 2 episodios que titulé La Sociedad de la Nieve, Tragedia y Milagro en los Andes. Si estás buscando contenido para practicar inglés o simplemente si sientes curiosidad, no te puedes perder la versión de Alistair porque ha hecho un trabajo fantástico. Para mí, lo único difícil de esta colaboración ha sido seleccionar tan solo un episodio del enorme catálogo de Leonardo English, pero al final me tenía que decidir y he elegido hablar de la misteriosa desaparición de un aristócrata británico conocido como Lord Lucan. Este es un suceso que ha fascinado a varias generaciones de británicos y es que es una historia muy británica, un suceso del que durante décadas la gente ha hablado una y otra vez, posiblemente en el pub, tomando una pinta de cerveza o comentándolo con los amigos después de ver la portada del Daily Mirror o de cualquier otro periódico similar. A mí me encantó la historia porque tiene mucha intriga y además tenía muchas ganas de ofrecer en Radio L un episodio con una historia de crimen y misterio y ahora tengo la excusa perfecta para hacerlo. Y después de esta larga introducción, vamos por fin con la historia de la misteriosa desaparición de Lord Lucan. I'm Alistair Budge, and today we are talking about a scandalous tale of expensive tastes, fast cars, gambling, and a high-flying British aristocrat's involvement in one of Britain's most infamous unsolved murders. Acabas de escuchar un fragmento del intro con la voz de Alistair Bach, pero ahora continúo yo con la versión en español de la historia de Lord Lucan, este aristócrata británico célebre por su vida de lujo, coches deportivos, adicción al juego, pero sobre todo por estar envuelto en uno de los crímenes sin resolver más infames del Reino Unido y que desapareció justo después de que encontraran a su niñera brutalmente asesinada. Un caso, una desaparición que sigue fascinando incluso hoy en día y que ha generado incontables teorías y supuestos avistamientos en diferentes partes del mundo. Era
Una noche tranquila del 7 de noviembre de 1974 en Belgravia, una de las zonas más exclusivas de Londres, cuando de repente el silencio se rompió por el sonido de una respiración y unos pasos acelerados. Una mujer pasó corriendo con una expresión de pánico en la cara, iba descalza y cubierta de sangre. Buscaba ayuda con desesperación y el primer lugar que vio fue un pub de Plumber's Arms, así que entró de golpe en el bar. ¡Socorro, socorro!, gritó. «Acabo de escapar de un asesino. Está en mi casa. Ha matado a la niñera». El camarero intentó calmarla y los clientes del bar se giraron en estado de shock, pero en ese momento no tenían ni idea de que acababan de presenciar una de las primeras escenas de uno de los casos sin resolver más famosos de la historia británica. Esa mujer no era una dama cualquiera, era Lady Lucan, la esposa de uno de los aristócratas más rimbombantes del país. Pero antes de continuar con la historia y contarte con detalle qué pasó aquella noche, necesitamos un poco más de contexto y saber quiénes eran exactamente Lord y Lady Lucan, estos miembros de la alta nobleza británica. Lord Lucan nació con el nombre de Richard John Bingham el 18 de diciembre de 1934 en Londres. Un lord es un noble, es alguien que tiene un título oficial, al igual que un duque, marqués, conde, barón, etc. La mayoría de estos títulos son hereditarios, es decir, pasan de padres a hijos. Lord Lucan tuvo una infancia muy privilegiada, estudió en el prestigioso colegio Eton, al que también han asistido otros muchos jóvenes aristócratas, incluso algunos miembros de la familia real británica, y ya en el colegio desarrolló una afición, o más bien se podría decir que un vicio, que lo acompañaría toda su vida: el juego. Es también necesario hablar de la apariencia de Lord Lucan, su aspecto físico, y esto no es algo accesorio, sino que va a ser muy relevante para entender el resto de la historia, y es que desde muy joven destacaba por ser muy guapo y además muy alto para la época, casi 1,95, y llevaba además un gran bigote, un mostacho que llamaba mucho la atención, y digo que es relevante porque, claro, alguien con ese aspecto es muy fácil de reconocer. Además de ser tan guapo, Lord Lucan era además muy rico. Vivía rodeado de lujos y disfrutaba de lo que podríamos llamar los placeres de la vida. Le gustaban los coches caros, como los Aston Martin, pero también beber, sobre todo vodka martini. Y lo que más le gustaba era sin duda el juego, como el backgammon o el bridge. Tenía tanta presencia y tanto estilo que casi parecía como si en su vida real estuviera interpretando el papel de James Bond, pero durante un tiempo también tuvo un trabajo, digamos, normal, porque cuando tenía tan solo 20 años empezó a trabajar en un banco, pero ya en esa época dedicaba cada vez más tiempo a jugar, y en una ocasión
en la que ganó una importante cantidad de dinero jugando a un juego de cartas llamado Baccarat. Entonces, para él fue suficiente para dejar su empleo en el banco y así dedicarse por completo a su pasión, o quizá lo que ya podría considerarse su adicción, el juego. Así que se convirtió en un jugador profesional y en los círculos de apuestas más exclusivos era conocido como Lucky Lucan y pasaba la mayor parte de su tiempo jugando de manera compulsiva en un club privado llamado Clermont Club. Y en 1963, justo antes de cumplir 30 años, este soltero de oro se casó con una mujer llamada Veronica Duncan, pero no se trataba precisamente de una pareja de recién casados muy enamorada, y unos meses después de la boda, en enero de 1964, murió el padre de Lucan y él heredó oficialmente el título de Lord Lucan junto a una herencia de unas 250.000 libras, una cantidad considerable porque hoy serían unos 5 millones de euros. Pero el dinero se fue tan rápido como llegó, porque las mesas de juego perdía cantidades enormes. Así que el famoso Lucky Lucan no era tan afortunado y estaba acumulando deudas enormes. Y a todo esto, además, hay que añadirle la mala relación con su mujer, Lady Lucan, que después de haber tenido 3 hijos durante 6 años, sufrió una fuerte depresión y, claro, su marido, con su extravagante modo de vida, no fue precisamente una gran ayuda, porque cada vez jugaba más, bebía más alcohol y pasaba más tiempo en su club. Así que en el año 1973 la relación ya había colapsado y Lord Lucan se mudó a un piso que no estaba lejos de la casa familiar, pero que por supuesto estaba muy cerca de su club favorito, el Clermont Club. Lady Lucan estaba en un estado mental muy frágil y tomaba varios antidepresivos, y para el cuidado de los niños contrató a una niñera, una mujer de 29 años llamada Sandra Rivet. La situación era ya muy mala, pero se puso muy fea cuando un juez otorgó la custodia de los niños a Lady Lucan. Entonces Lord Lucan se enfadó muchísimo y su comportamiento se volvió obsesivo y muy amenazante, e incluso algunos amigos afirmaron que él había dicho que planeaba matarla. Y es posible que alguien como Lord Lucan incluso estuviera convencido de que podría hacer algo así sin demasiadas consecuencias, y es que por su estatus social había estado acostumbrado durante toda su vida a que las reglas que se aplican a la gente normal no fueran válidas para él. Estaba habituado a comportarse de manera caprichosa y hacer casi siempre lo que quería. Pero entonces, ¿qué pasó exactamente aquella noche? Y sobre todo, ¿qué tiene que ver Sandra Rivet, la niñera, con todo esto? Se piensa que en la noche del 7 de noviembre de 1974, Lord Lucan entró a escondidas en su antigua casa familiar
En los pisos superiores de la casa estaban los niños, la niñera, Sandra Rivet, y también Lady Lucan. Lord Lucan sabía que aproximadamente a las 9 de la noche, después de acostar a los niños, Lady Lucan casi siempre acostumbraba a bajar a la cocina para prepararse una taza de té, pero ese día fue la niñera, Sandra Rivet, la que se ofreció a preparar una taza de té para Lady Lucan y por eso bajó al sótano, que es donde estaba la cocina y que estaba además poco iluminado. Había poca luz, estaba casi a oscuras. Y entonces, según la teoría más aceptada, Lord Lucan salió de la oscuridad y golpeó a la mujer hasta matarla con un tubo de metal. Pasado un tiempo, en el piso de arriba, Lady Lucan empezó a preguntarse por qué tardaba tanto en llegar su té, así que bajó las escaleras y entonces se encontró con la escena sangrienta. Y fue también entonces cuando supuestamente Lord Lucan la atacó también a ella, pero después de luchar por su vida, consiguió escapar aprovechando una distracción de su marido y tal y como te conté en la primera escena de la historia, corrió por la calle hasta que encontró refugio en un pub. Pero estoy seguro que la mayoría se estará preguntando, ¿pero por qué? ¿Por qué atacó y mató a la niñera? Pues bien, la versión más aceptada es que Lucan esperaba que fuera su esposa quien bajara al sótano, no la niñera. Es decir, que Sandra Rivet murió por error. De hecho, él no tenía previsto que la niñera estuviera en la casa ese día, porque normalmente era su día libre. Y además, hemos comentado que era su mujer la que siempre bajaba a la cocina a esa hora para prepararse una taza de té. Por eso la opción más probable era pensar que la persona que bajaba las escaleras era su mujer. Se cree que el plan habría sido matar a Lady Lucan y luego deshacerse del cuerpo y luego recuperar sus hijos y su casa. Esta es al menos la teoría que parece más plausible, pero ¿qué dijo Lord Lucan? ¿Lo reconoció? ¿Lo negó? ¿Qué tipo de explicaciones dio? Pues ninguna, nada de nada, porque esa misma noche desapareció y nunca más regresó. Sabemos, eso sí, un poco acerca de lo que hizo justo después del crimen, y se cree que viajó en coche unos 70 kilómetros hasta la casa de un amigo en un pueblo cerca de Londres, pero allí estuvo tan solo unas horas y luego se marchó. Así que su versión de los hechos es lo que se cree que contó en casa del amigo y resulta bastante increíble, casi surrealista, porque allí contó que había encontrado a su mujer siendo atacada por otro hombre desconocido y él trató de defenderla. Difícil de creer, ¿no? 3 días más tarde, el 10 de noviembre, se encontró su coche abandonado en el puerto de New Haven, en la costa de Inglaterra. En el coche se encontraron manchas de sangre y en el maletero había además un tubo de metal. Es decir, se encontraron algunas evidencias que parecían incriminar a Lord Lucan, pero desde ese momento nadie sabe exactamente qué pasó con él, o al menos nadie lo sabe públicamente, porque como te puedes imaginar, existe una enorme cantidad de teorías sobre qué le pasó, a dónde fue y si realmente todavía sigue vivo.
hablan de hasta 70 supuestos avistamientos de Lord Lucan, y hay que recordar que con su apariencia física, un hombre muy guapo, alto, debía ser bastante fácil de reconocer. Hay quien sostiene haber visto a Lord Lucan en lugares tan lejanos entre sí como Australia, India, Francia o Mozambique, aunque en 1999 fue declarado legalmente muerto. El cuerpo, el cadáver, nunca ha aparecido, así que con absoluta certeza no se puede saber si está muerto o vivo. Una de las teorías más populares es que vivía en la India como un hippie en la playa y era conocido como Jungleberry. Sin duda, una de las teorías más extravagantes y difíciles de creer es que se suicidó y que antes de morir pidió que dieran su cuerpo como comida para los tigres de un zoológico privado. Hay, por tanto, teorías de todo tipo. Sin embargo, la versión más aceptada y quizá mucho más vulgar que todas estas otras teorías que consideran que sigue con vida y que, claro, son mucho más atractivas tanto para la atención pública como la prensa, la versión más plausible es que pocos días después del asesinato tomó un ferry desde New Haven, saltó al mar, puede ser también que se suicidara y que entonces su cuerpo haya quedado desde entonces perdido para siempre en el fondo del océano. Pero lo único que se sabe con certeza de todo este misterio es que una persona inocente perdió la vida y desgraciadamente a menudo es así, y las víctimas inocentes, como fue en este caso la niñera Sandra Ribbit, caen en el olvido mientras que los supuestos asesinos, como en este caso Lord Lucan, adquieren una gran celebridad. Fue un crimen desgraciadamente real, pero que parece como una partida del juego del Cluedo. Seguro que conoces este famoso juego de mesa. En España la mayoría lo llama Cluedo, un famoso juego de mesa en el que los participantes tienen que adivinar quién es el asesino, pero también el lugar y también el arma del crimen. En la historia real aparece uno de los mismos objetos de las cartas del juego del Cluedo, un tubo de metal. Well, unless something drastically changes, then this is a mystery that will most likely forever remain unsolved. Okay then, that is it for today's episode on the disappearance of Lord Lucan. Ya estamos llegando al final de esta historia de la misteriosa desaparición de Lord Lucan y, al menos por el momento, todo indica que continuará siendo un misterio que no se resolverá jamás, a no ser que algún día haya una sorpresa y sí aparezca una prueba que sea definitiva. Pero como siempre, me interesa mucho saber tu opinión. ¿Habías oído antes hablar de Lord Lucan? ¿Qué crees tú? ¿Qué ocurrió realmente aquella noche en Londres? ¿Y qué crees que pasó después? ¿Conoces alguna otra famosa historia sobre un crimen o una desaparición, quizá en tu país de origen? Puedes unirte a la conversación dejando un comentario en Spotify o también en el foro de nuestra web radiol.com. Y ya sabes, si por alguna casualidad ves alguna vez a un hombre que ya debe tener más de 90 años y que mide casi 1,95, bueno, seguramente ahora con la edad un poco menos,
Un hombre ya mayor, pero muy guapo, y claro está, con un gran bigote, un gran mostacho. Entonces es que posiblemente hayas encontrado a Lord Lucan. Escríbelo, por favor, en los comentarios. Y si eres el mismísimo Lord Lucan y estás escuchando Radio L, quién sabe, porque ahora con más de 90 años tienes que aprender español, porque tienes que escaparte a España o algún país de Latinoamérica. Si eres Lord Lucan, entonces haz por fin lo correcto y ve a una comisaría para confesar todo y entregarte a la policía. Antes de despedirme, te recuerdo que si te interesa podrías escuchar la versión original en inglés de esta fascinante historia en Leonardo English. Se trata del episodio 354. Encuentras el enlace en las notas de este episodio, pero además vas a encontrar muchísimos más episodios, más de 500, sobre muchísimos temas. No todos son de crímenes ni de misterio, porque se habla de un montón de cosas diferentes. Y ya sabes que si sientes curiosidad, también a partir de hoy puedes escuchar la excelente versión en inglés de un episodio de Radio L en Leonardo English. Me hace muchísima ilusión y tan solo puedo darle las gracias otra vez a Alistair por su enorme generosidad y por haber hecho posible esta colaboración. Pero ahora, de momento, me despido, que tengas un gran día y hasta la próxima.